Hola, ¿qué tal, controlero, controlera? Te doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de controlautomáticoeducación.com. Quien te habla es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy le daremos continuidad a nuestro curso de MATLAB. Antes de comenzar, te hago como siempre la invitación de que veas todos nuestros videos de MATLAB desde el comienzo, simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Hemos venido tratando la graficación en MATLAB en 3D. Ya aprendimos cómo realizar gráficas tridimensionales lineales, que si no lo has visto, pues aquí está su tarjeta para que veas aquel video. Y en nuestro video pasado aprendimos a realizar gráficas de superficie, donde comentamos rápidamente que dichas gráficas, por ejemplo, son muy utilizadas en la optimización de procesos. En este video entonces les continuaremos dando continuidad a estas gráficas tridimensionales y veremos un complemento de lo que ya habíamos visto anteriormente. Si no has visto el video de las superficies, pues dale clic también a esta tarjeta para que lo veas. Así que veamos este último video sobre gráficas tridimensionales en MATLAB. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a continuar viendo cómo se utilizan las gráficas tridimensionales utilizando el software de MATLAB, y en este caso vamos a darle continuidad a las demás funciones que tenemos en esta tabla. Ya sabemos utilizar el plot trace, el comet trace, el mesh y el surf. Vemos que con surf podíamos utilizar el shading para interpolar los colores, por ejemplo si fuera shading inter o shading flat, para colorear cada sección de la retícula con un color sólido. En este caso continuaremos entonces utilizando estas funciones que son las realmente propias para utilizar gráficas tridimensionales, y vamos a utilizar entonces los comandos color map, contour. Vamos a utilizar la surset, que es para crear gráficas de superficie combinadas con una gráfica de contorno, y con esto entonces le seguimos dando continuidad al tipo de gráficas que podremos realizar con MATLAB. Vamos a entender entonces que existe otro comando que me sirve para realizar este tipo de gráficas, conocidas como la mesh grid. Esta mesh grid entonces tendrá dos parámetros de entrada, X y Y. Vemos que estos parámetros de entrada serán en minúscula y él me va a entregar dos parámetros de salida, X y Y mayúsculas. Muy importante es que ustedes tengan en cuenta que en MATLAB él sabe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. O sea, si nosotros creamos una función X mayúscula, es totalmente diferente a la variable X minúscula que creemos. Entonces podemos crear tranquilamente una variable X mayúscula y otra variable totalmente diferente, X minúscula, que MATLAB diferencia entre esas dos variables. Entonces MeshGrid replica los vectores de cuadrícula X y Y para producir las coordenadas de una cuadrícula rectangular X mayúscula Y mayúscula. El vector de cuadrícula X es un número replicado Y veces para formar la columna de X mayúscula, y el vector de cuadrícula Y minúscula es el número replicado X veces para formar la fila de Y mayúscula. Entonces MeshGrid básicamente es una función que me crea unas cuadrículas con las cuales podremos utilizar para graficar con mesh o con surf. Veamos que en el ejemplo pasado que nosotros habíamos creado si nos devolvemos, habíamos creado aquí por ejemplo un vector Z que era simplemente una cuadrícula. MeshGrid va a hacer exactamente eso, crear una cuadrícula. Adicionalmente al MeshGrid también tendremos lo que se conocen como las gráficas de contorno, muy utilizadas también en procesos de optimización. Las gráficas de contorno simplemente son la representación bidimensional de la superficie tridimensional. O sea, es cómo es que se está proyectando aquella gráfica tridimensional que hemos generado en el espacio plano, o sea, en el espacio de dos coordenadas, en el espacio X y Y. Para crear este tipo de gráficas de contorno vamos a usar el comando contour. Y si por ejemplo nosotros queremos combinar las dos gráficas, tanto la tridimensional como la de contorno, MATLAB nos ofrece la función surfc, que permite hacer las dos cosas al tiempo. Oye, ¿te gustaría volverte todo un profesional o una profesional usando el software de MATLAB? Es bastante sencillo, simplemente si le das clic
a lo que hay en esta tarjeta, conseguirás tu objetivo. Vamos a ver un ejemplo de ello. Nuevamente vamos aquí a MATLAB. Aquí crearemos un nuevo script. En este caso yo ya lo creé. Simplemente yo lo voy a abrir. Yo lo llamé graph subcont. Saben que este código lo van a encontrar en la descripción de este video, que los va a llevar al sitio web del canal, donde podrán descargar todo esto totalmente gratis. Inicialmente entonces voy a crear mi cuadrícula. En videos pasados yo la había creado manualmente, la cuadrícula Z. En este caso voy a valerme entonces de la función meshGrid para crear mi cuadrícula. Simplemente voy a decir los dos vectores que van a definir mi cuadrícula. Tengo un vector X que va desde -2 con incrementos de 0.2 hasta 2. Tengo mi vector Y que será lo mismo, desde -2 con incrementos de 0.2 hasta 2. Con eso ya tengo los límites de mi cuadrícula. Entonces con eso simplemente llamo a la meshGrid, pongo entre paréntesis estos dos vectores que acabo de crear y él me va a crear otras dos variables, X mayúscula y Y mayúscula, con los valores de esa cuadrícula. Si yo le doy clic aquí al lado, por ejemplo, se va a crear el botón rojo. Esto lo veíamos en el video donde aprendíamos a debugar los códigos. Simplemente voy a hacer eso para que el programa se ejecute y pare aquí en la línea número 6. Vamos a ejecutar aquí el código. Él ya ejecutó este código y está aquí parado en la línea número 6. Entonces vemos que aquí ya creó 5 variables. La X minúscula, X mayúscula, Y minúscula, Y mayúscula. Si escribimos la X minúscula, pues vemos que será este vector que va desde -2 con incrementos de 0.2 hasta 2. Entonces comienza desde -2. Va incrementando de 0.2 en 0.2 hasta 2. El vector Y será exactamente la misma cosa. Ahora con meshGrid, como hemos creado esa cuadrícula, vamos a ver que la cuadrícula ahora de X mayúsculo será una cuadrícula totalmente espaciada. Vemos que es una cuadrícula, en este caso, de 21 por 21. Y va a comenzar -2, -1,8, 0, 0,2. Va a crear exactamente los mismos números que creamos hasta la última posición 2 y la va a reproducir. El Y será exactamente la misma cosa. Una vez hemos creado entonces nuestra cuadrícula, simplemente vamos a crear, recordamos usar la función subplot, que era para subdividir nuestra figura en varias gráficas. En este caso yo le estoy diciendo la figura, hágame el favor y me la divide en 2 gráficas, o sea 2 filas y 2 columnas. O sea, la figura la va a dividir en 4 gráficas. Y aquí le estoy diciendo ,1 es para que me grafique en la primera gráfica. Si yo avanzo aquí un solo paso donde dice step, él va a hacer eso. Aquí creo la figura y vemos que ya me está creando la primera gráfica, porque vamos a crear una gráfica aquí, una gráfica aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, en una sola figura estoy colocando 4 gráficas. Para eso estamos usando el subplot. Y con este ,1 simplemente le estoy indicando que quiero graficar aquí en esta primera posición. Vamos a utilizar entonces el comando mesh. Simplemente utilizamos las grillas que acabamos de utilizar, el X y el Y, que es la grilla que acabo de utilizar con meshGrid, y algo muy importante, la función Z. Entonces será mi función en el espacio. En este caso voy a crear una función que será X multiplicado el exponente de -x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces esta es la función verdadera que yo quiero graficar, que es la función tridimensional. X exponente -x al cuadrado menos y al cuadrado. Y las variables X y Y que estoy utilizando son las variables creadas por la cuadrícula X y Y. Entonces esa será mi coordenada Z. Aquí entonces estoy colocando las 3 coordenadas X, Y, Z. Le vamos a dar aquí un step para que la grafique y vemos, esta es la gráfica que hemos creado con meshGrid. Vamos a ampliarla un poco. Vemos entonces cómo está estructurada esa gráfica. Por último, simplemente colocamos el título. Sabemos que con title colocamos gráfica en mesh y podemos colocar los títulos en los ejes. Con X label, Y label y Z label, simplemente eje X, Y y Z. Hacemos eso, vemos cómo hemos colocado el título y los títulos en los ejes. Vemos que aquí hemos creado una gráfica de superficie en malla porque utilizamos la función mesh, pero de igual forma podríamos crear una gráfica de superficie tridimensional. Como ya lo veíamos, podemos utilizar la función surf y utilizamos las mismas coordenadas X, Y, que fueron las 2 cuadrículas que me van a dar los ejes X y Z, que simplemente sería mi función tridimensional, que son estos 2 picos o estos 2 morros. Entonces podemos crear la misma gráfica tridimensional ahora en el espacio número 2, o sea, me lo tiene que crear aquí al lado. Vemos aquí un espacio, entonces me lo tiene que crear aquí al lado y utilizamos simplemente la función surf.
vemos que es exactamente la misma gráfica, pero ahora en tridimensional. Nuevamente ustedes pueden moverle los colores con Shaping Interpol o Flat, los mismos comandos que vimos en el video anterior. Perfecto, aquí entonces tenemos las dos gráficas, la mesh y la de superficie. Ahora miremos que también podemos crear las gráficas de contorno utilizando el contour o simplemente el surf C. Para eso entonces usamos el subplot en el posición 3, vamos a crear aquí esta posición 3 y vamos a utilizar el contour que será X, Y, Z para crear la gráfica de contorno de esta gráfica. Les recuerdo que todos los códigos que estamos haciendo aquí en MATLAB, todos lo podrán encontrar en el sitio web de Control Automático Educación. Allá podrán tener un espacio donde está todo ordenado adecuadamente para que puedan seguir el curso de MATLAB desde lo más básico que fue los primeros videos y las primeras entradas que creamos hasta las cosas más avanzadas que vamos a ir agregando con el tiempo. ¿Qué va a hacer la gráfica de contorno? Simplemente en un espacio bidimensional va a crear la representación bidimensional de esta superficie tridimensional que hemos creado aquí. Vamos a ver cómo se grafica. Simplemente si le damos aquí un step, vemos que aquí se ha creado entonces el contorno de esta gráfica. Es como si yo estuviera viendo desde abajo, desde el plano de abajo, esta gráfica mesh de aquí o esta gráfica de aquí. Simplemente entonces vemos que serían como dos círculos, que serían este primer valle que tenemos aquí, este primer hueco. Y aquí veríamos otros círculos que sería como esta otra montaña. Y él me está representando en colores más o menos como la altura de cada una de esta gráfica de superficie. Aquí por ejemplo nosotros podemos darle aquí clic en editar plot y nosotros nos paramos en esta gráfica. Aquí por ejemplo, aquí tenemos un comando que se dice rotar. Simplemente yo lo puedo darle clic ahí y aquí yo podría simplemente rotar la gráfica y verla en la posición que yo quiero verla. Básicamente la estamos viendo como si fuera de arriba, más o menos así. Entonces serían como los círculos, ¿cierto? Aquí de esta y los círculos de esta otra. O lo estaríamos viendo desde abajo, ¿cierto? Básicamente eso es lo que está haciendo esa función. Pero vemos que también podríamos utilizar surfC, que surfC me va a crear tanto la gráfica de superficie como la gráfica de contorno. Entonces daría para entender un poco mejor qué son las gráficas de contorno. Si le damos aquí en la tercera posición, vamos a crear esta gráfica junto con su gráfica de contorno. Y vemos que aquí ya se ha creado nuestra gráfica de superficie y aquí abajo sería como el contorno que me refleja la superficie, pero en este plano, en el plano bidimensional, solo en dos dimensiones. Vemos entonces cómo queda mi gráfica aquí junto con su gráfica de contorno. Adicionalmente aquí pues podemos también utilizar los colores. Y el esquema de color usado en las gráficas de superficie se puede controlar utilizando la función Color Map. Por ejemplo, si nosotros solo queremos graficar en una escala de grises, podemos colocar Color Map y entre paréntesis Gray. De esa forma él va a graficar en gris. Pero también puedo utilizar diferentes funciones, por ejemplo Color Map, Autumn, Spring, Summer, Winter. Entonces aquí tenemos varios colores que podríamos utilizar en nuestras gráficas de superficie. Vamos a aprovechar aquí y vamos a modificar el color, por ejemplo, de esta última gráfica de superficie. Entonces colocamos Color Map y entre paréntesis Gray para una escala de grises. Si vemos, todas las gráficas pues se han modificado al color gris. Por ejemplo, si fuéramos a imprimir en blanco y negro, esta sería una excelente opción. Probemos otra. Por ejemplo, si le damos Color Map Bone, vemos cómo cambia. Si le damos Pink, que es rosa, tiene esta otra representación en colores. Entonces aquí ustedes pueden experimentar con esta gama de colores que tiene el MATLAB. Recuerden que también pueden utilizar la ayuda Help Color Map para ver todas esas características que tiene dicha función. Por último, pues vamos a entender un poco también sobre las gráficas en pseudocolor. Las gráficas en pseudocolor son similares a las gráficas de contorno e incluso yo ya se las acabo de mostrar, pero miremosla. Excepto que en lugar de las líneas que resaltan el contorno específico, se genera un mapa bidimensional sombreado sobre una retícula. Para eso simplemente utilizamos pcolor y las tres coordenadas. Y si queremos que la retícula se borre, cuando se usa, podemos usar el sombreado interpolado para borrar la retícula, simplemente nuevamente pcolor y utilizamos Shading Interp. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos aquí al ejemplo. Tenemos aquí la pseudocolor. Vamos a crear otra figura para no borrar esta de aquí.
le damos Step, seguimos avanzando, vamos a hacer el pseudocolor. Entonces hacemos el pseudocolor y vemos cómo me queda aquí la gráfica. Pseudocolor de esta de aquí, por ejemplo. Habíamos visto que simplemente era como si yo tomara esta y la viera como así para arriba. Si vemos, el pseudocolor es exactamente eso. Me muestra la gráfica de contorno que tenemos aquí, pero en este caso en color. Como lo dice la definición, se genera un mapa bidimensional sombreado sobre una retícula. Y vemos que aquí, si nosotros queremos quitar estas retículas, o sea, estos cuadrados que se generan aquí, podemos hacer simplemente Shading Interp o interpolación. Si hacemos eso, vamos a ver que voy a quitar esa retícula. Simplemente entonces vamos a hacer aquí el ejemplo, porque aquí simplemente creo otra figura y vemos que simplemente utilizando Shading Interp ya le he quitado la retícula a esta gráfica. Entonces aquí la tenemos con retícula y aquí la tenemos sin retícula. Entonces esas son todas las gráficas que yo podría generar utilizando las diferentes configuraciones de las funciones de Mesh y de Surf para representar funciones en el dominio tridimensional y, por ejemplo, esto es bastante utilizado en la optimización de procesos. Hemos visto entonces diferentes formas de cómo crear una gráfica tridimensional utilizando el software de MATLAB y ya entonces tendrás las bases para poder desarrollar tus propios proyectos de ingeniería. Te hago la invitación, claro, de que si quieres seguir aprendiendo este software simplemente debes suscribirte a este canal dando clic en mi foto y por qué no continuar viendo el siguiente video para que sigas aprendiendo cómo programar en MATLAB. Sígueme en las redes sociales si quieres saber de más avances y déjame en los comentarios qué te ha parecido el video del día de hoy. Nos vemos en la próxima.